Muy bien, recibimos al escritor investigador argentino, de la Argentina, José D'Angelo. Es escritor, investigador, militar, en retiro, retirado, Retirado obligatoriamente. O hincha sea, de la River. superioridad que es sabia Mm. me pasó retiro obligatorio ¿Sí? por los sucesos que en Argentina se conocieron como los cara pintada, digamos. Yo Ujú, era un oficial joven ujú, y participé de los sucesos que se llamaron de los cara pintadas, claro. que en realidad tiene que ver con todo esto que vamos a hablar ahora, ¿no es cierto? Tiene que ver con los Sí, 70, sí, exacto. tiene que ver con Bueno, una podemos, resolución que podemos, no. podemos ubicar un poco en contexto a todos aquellos que sigan esta nota, José. Los años 70, ¿no? Años 70 fueron años de mucha convulsión, años de comandos terroristas, grupos terroristas en plenas democracias en esta región, tanto en Argentina, en Uruguay y en otros países de América Latina. En, Vos sabés en- en que, tu país, discúlpame, Rubén, montoneros, ¿no? En nuestro país, no, te el puedo movimiento MLN. un segundo. Vos sabés que en la Argentina, acá estoy mostrando un libro que se llama ¿Por qué no pasan los 70? Mm, De Claudia Gil, una mm, militante de izquierda. mm. ¿Por qué no pasan los 70? Después, Seferino Reato, otro autor, escribió Los 70, la década que siempre vuelve. Después, Ese Graciela libro, Fernández te Meirelles, lo voy a pedir, Seferino Reato es algo así como el Álvaro Alfonso de ustedes, ¿no? Es un periodista de claro, investigación, prestigiosísimo, sí, metódico. Ujú, por supuesto, con unas obras muy importantes para esto de abandonar la ficción y volver a la realidad histórica, ¿no es cierto? claro. Ha hecho obras muy importantes que además dos de ellas tienen incidencia directa en temas de la justicia. Ujú, Una, 2/3. Una es Operación Traviata, ujú, en donde relata el asesinato de Rucci, de José Ignacio Rucci, el secretario general de la Confederación General del Trabajo en la Argentina, ujú. un hombre de confianza de Perón, que Montoneros lo mata 2 días después de que Perón gana las elecciones con el 62% de los votos. Ujú. Le quisieron tirar un cadáver al viejo Claro, sobre la mesa de negociación. claro. Esa, esa investigación de Seferino Reato en Operación Traviata dio lugar a que se movilizara mucho una causa contra la conducción de Montoneros, que está viva, además, Ujú. por el asesinato de Rucci. Bien. Después se escribió otro que se llama Operación Primicia, Mm. que es el ataque también de Montoneros a un cuartel en Formosa, en la provincia de Formosa, en el noreste argentino, Ujú, durante el gobierno de Isabel Perón. ujú, También eso contribuyó a una causa judicial que está en el juzgado del doctor Rafecas. ujú, Y después el último libro, que se llama Masacre en el Comedor. ujú. Masacre en el Comedor es el atentado realizado por Montoneros en julio del 76. Eh, es el atentado con más víctimas en todo el mundo en una dependencia policial. Y fue el atentado más sangriento de la Argentina, o sea, con mayor cantidad de víctimas Mm. durante mucho tiempo, hasta la lamentable voladura de la AMIA, de la Asociación Mutual Israelita Sí, Argentina, sí, que tuvo cerca de 80 muertos. sí. En este atentado montonero en julio del 76, los muertos provocados por la bomba montonera fueron 23. 23. Ujú. Esos 3 libros de Seferino han impactado en la opinión pública y en la justicia. Claro. Lamentablemente, creo que ya te lo contaba yo, que yo asombrado porque se había empezado a mover la causa de mi denuncia Mm, por defraudación al Estado, malversación de los fondos públicos, etcétera. mm, Mi abogado me dice, José, los jueces no ven las causas, ven la televisión. Entonces, como yo había empezado a aparecer en los medios, mm. la causa se movió. De cualquier manera, no tengo nada malo para decir del juez Lijo,
ni del fiscal Delgado, porque están movilizando la denuncia. La primera y la ampliación que hice después con el caso de los uruguayos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. El fiscal Delgado, Federico Delgado, si no me equivoco, ¿no? Federico Delgado. Se ha mostrado siempre en este tipo de temas como un fiscal muy atento y muy inquieto, ¿no? Muy dinámico en estos aspectos. Y es uno de los que Sí. más concedió entrevistas, en un momento al menos, a la prensa respecto a estos temas tan sensibles. Sí, sí. Ahora, Bueno, bueno, vemos entonces que esa obra periodística de Seferino Reato movilizó a la institucionalidad argentina, a la justicia argentina, también a la opinión pública, y decías algo clave acá, José. En esta época de medios, de más media, tan mediática, lo que aparece en televisión y en los medios es lo que incluso mueve a los jueces, incluso, ¿no? Y a los fiscales. Es sí, increíble, sí. pero es así. El peso de la comunicación, de la información, lo que importa, ¿no? Y en la información vamos viendo de todo, la buena información, la información seria, investigación, y el relato también, ¿no? Hay mucho relato, mucha propaganda. Totalmente. Tú publicaste este Acá el libro problema que se es llama que La está estafa con vigente los desaparecidos. la estafa con los desaparecidos. Está plenamente vigente Antonio Gramsci. Está plenamente vigente, digamos, lo que anunció Gramsci respecto de dónde se iba a dar la batalla o dónde debía darse la batalla. Sí. Y esta es una batalla cultural. Y Sin es una duda. batalla que tiene un escenario digamos, de disputa muy importante en la opinión pública. Sí, sí. Y para eso los medios de comunicación, las redes sociales y demás son muy importantes. Sin duda. Entonces, la izquierda en la Argentina tuvo siempre un lema que fue memoria, verdad y justicia. Y nosotros lo cambiamos por historia, verdad completa y justicia para todos. Sí, sí, claro. ¿Cierto? Claro, claro. Entonces, ese es nuestro trabajo. Y en ese sentido es que, bueno, además nosotros sostenemos que quienes falsean la historia y además lo hacen con la finalidad de hacerse de dineros públicos de manera fraudulenta, tienen que pagar frente a la opinión pública y frente a la justicia. Por eso yo dejé hace tiempo ya de lo testimonial, digamos, y cada presentación mía va acompañada de una presentación judicial. Cada aparición mía con un tema nuevo va acompañado de una presentación judicial. Ahora acabo de ampliar de nuevo, acabo de ampliar hace un día, 2 días, la denuncia con 2 casos más, además de los uruguayos. La primera denuncia es la denuncia sobre cómo se han inventado desaparecidos y muertos, supuestamente por la represión ilegal del Estado en la Argentina, para cobrar indemnización. Esto es muy interesante para nuestros hermanos uruguayos, porque la verdad que pareciera ser que Derechos Humanos Sociedad Anónima tiene filial en Uruguay también. Y la denuncia que yo hice respecto al cobro de indemnizaciones por parte de ciudadanos uruguayos, indemnizaciones multimillonarias, también puede verse reflejada en el cobro de indemnizaciones por muertos y desaparecidos uruguayos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el Estado argentino pagó indemnizaciones a familiares de muertos y desaparecidos uruguayos en la Argentina. Sí. Y a lo mejor esos familiares también cobraron lo mismo, pero en el Uruguay. Pero entonces la pregunta es, ¿pero quién lo mató? ¿El Estado argentino que le pagó la indemnización o el Estado uruguayo? Claro. Qué contradicción se plantea ahí, qué inconsistencia, ¿no? De una situación que se dice que se dio de esa manera. Ahora, hay Así que tres eso es un hipótesis, tema ¿no? abierto. Es un tema Eso es un abierto, tema abierto. es un tema abierto, sí. Y hay otro tema abierto que lo planteas en tu libro,
confieso que no lo leí, sino que por lo que converso contigo, con Álvaro Alfonso, tengo que Sí. leerlo, pero tiene que ver, este libro que tú publicás tiene que ver con una causa judicial. Lo presentaste además como una causa, ¿no? Para investigación judicial. Es decir, no es meramente testimonial, no es un libro que relata testimonialmente la historia, sino que está muy, digamos, acabado en el rigor de prueba, ¿no? De prueba a nivel de lo judicial. Y tú decís también que hay un relato vinculado a detenidos, que son falsas detenciones de uruguayos, en cuanto a que tuvieron unos días en Argentina, volvieron a nuestro país, pero cobraron esa reparación patrimonial o ese resarcimiento por detenciones en Argentina, que no superaron los 13 días, 11 días, una que creo que tuvo un poco más de tiempo, pero las cifras no condicen con esos días de prisión supuestamente indebida o sin el debido proceso o sin las garantías del debido proceso. Recordemos que esos uruguayos habían migrado a Argentina porque estamos hablando de la década del 70, estamos hablando que en Uruguay el 27 de junio de 1973 se da el llamado golpe de Estado o el estado de excepción con esa dictadura cívico-militar que tiene al doctor Aparicio Méndez como presidente de la República. En ese momento, perdón, sí, cae Bordaberry y después aparece Aparicio Méndez. Bordaberry está un tiempito, unos meses Sí, sí. y cae. En ese periodo, en ese proceso, un poquito antes, en el golpe y un poco después, muchos uruguayos migran a varios lados, pero muchos a Argentina. Y migran, bueno, personajes vinculados a los grupos terroristas MLN Tupamaros, al movimiento revolucionario uruguayo oriental, que después va a ser el Partido por la Victoria del Pueblo. Migran también integrantes del Partido Comunista y migran también políticos en pleno ejercicio de la democracia institucional de aquel entonces que comienzan a migrar, civiles que también migran. Quiero decir esto para que se vea el contexto. Ese es el contexto de la época. ¿Por qué migran a Argentina? Porque en Argentina aún no se había dado el golpe de Estado, se da en el 76. Y esa gente estaba trabajando en esos años en Argentina. Muchos de ellos se incorporaron al movimiento montonero. El movimiento montonero es una miscelánea de movimientos, es un poco complejo, de pronto uruguayos no conocen bien el tema, pero ahí estaban, por ejemplo, integrantes del ELN boliviano, estaban integrantes del... Se nos se cortó, No, a ver, espera un poquito, ahora sí, perfecto. Sí, fue una aplicación que tengo acá. Bueno, todo no, pero ese menjunje, dicen que en el permitime 76 decirte una cayeron cosa, presos, ¿no? pero Algunos permitime personajes. decirte una cosa. En realidad, los uruguayos, acá hay dos tipos de guerrillas. Una marxista, guevarista, maoísta, radical, Sí, pura. sí, Esa está representada por el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, trotskista. sí, sí. Y hay otra que se llama peronista, o que se quiere llamar peronista, que es montonero, descamisado, FAR, FAP, etc. Exacto. Los uruguayos de Tupamaros Mm, y del resto se aliaron más con la trotskista, marxista, claro, leninista que con la peronista. claro. Eso es un dato interesante para Sí, considerar sí. porque tiene que ver con afinidades ideológicas. Es Sin duda. más, hay un montón de uruguayos que mueren combatiendo con el ERP, de uruguayos y de otras nacionalidades, ¿no? Ujú, No nos olvidemos que en ese momento los ahora titulares de los derechos humanos y los que nos cuentan qué es la democracia y qué son los derechos humanos, en aquel momento que querían asaltar el poder ujú, a través de la lucha armada, ujú. eh, se habían unido a nivel continental o a nivel regional en la Junta Coordinadora Revolucionaria, Sí. que estaba integrada por Tupamaro de Uruguay, el MLN de, ¿cómo se llama? El ELN, Ejército de Liberación Nacional de De Bolivia, Bolivia, el sí. MIR chileno, el MIR chileno, Sí, etc. exacto. Exacto. En Argentina eh, mueren en acciones armadas muchos uruguayos. Ujú, Uno de ellos es Betancourt, que muere en el 74, gobierno constitucional en la Argentina, asaltando un cuartel en Catamarca. ujú, Ahí muere ujú. Rutilio, creo que se llama Betancourt.
estuvo muchos años sin identificar. Imaginate vos, Rubén, Sí, las dificultades de las autoridades para identificar a un tipo que era uruguayo, que muere en Catamarca asaltando un cuartel, que nadie reclamó por él y que quedó sí, unos días en la morgue hasta que lo enterraron como NN, claro, claro, ¿verdad? Porque claro. las huellas dactilares no estaban a nada. Sí, Además, digamos, la tecnología en ese sentido de identificación estaba a años luz de lo que podemos tener ahora. sin duda, sin duda. Sí, Entonces, así pasó muchas veces. Pero vos hablabas de la causa judicial. La causa judicial que yo inicié tiene una carátula muy interesante. El juez Lijo le puso estafa, defraudación por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, falsedad ideológica, uso de documento adulterado o falso, falsedad de facturas conformadas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público e incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Esa es la carátula de la denuncia que yo presenté. sí. En mi intención está el que los empleados del Estado que quieren jugar con el destino de los argentinos, robándose la plata, con un relato mentiroso y ¿cómo se llama? Y fraudulento, paguen frente a la opinión pública y la justicia. Sí, claro, claro. Ojalá que en Uruguay pase lo mismo, porque yo estoy seguro que en Uruguay, digamos, esta Derechos Humanos Sociedad Anónima copia muchos modus operandi, así que eso tiene que haber pasado en Uruguay. De hecho, lo que estás anunciando vos respecto de mi denuncia a los ciudadanos uruguayos que estuvieron apenas unos días presos acá, que estuvieron varios años presos en el Uruguay, y que vinieron a la Argentina, vinieron a cobrar a la Argentina en el marco de la ley 24043. Vinieron a cobrar en el marco de esa ley. No pueden alegar desconocimiento de la ley. Yo no sabía que me correspondían 4.500 pesos argentinos a hoy, multiplicado por los 10 días que estuve acá. O sea que en vez de cobrar 45.000 pesos argentinos, yo cobré 25 millones de pesos y la verdad que no sabía, doctor. No van a poder alegar. Ni Esa ellos. señora que cobró ese dinero, esos 25 millones, Elba o Alba, no recuerdo exactamente el nombre ahora, que está siendo investigada también por Álvaro Alfonso, es supuestamente, digo supuestamente, pero tiene un cargo difuso de perito del Poder Judicial que está a cargo de controlar o de velar por un archivo llamado el Archivo Castiglioni. Sí, son 3 peritos, ¿no? 3 peritos nombrados para cuidar o proteger ese archivo, que no hay manera de que tenga luz pública, de que un ciudadano uruguayo y un investigador obtenga naturalmente el derecho a la información, ¿no? Una cosa que pasó hace mucho tiempo atrás. Es muy raro esto, es muy raro. Incluso se arguyen asuntos como de sensibilidad personal, qué sé yo, información de personalidad, de información de temas personales. Pero bueno, eso tuvieron, fíjate que 7 años hace que están controlando ese archivo, o son los guardianes, los gendarmes de ese archivo, y no se han tomado el tiempo de desclasificarlo, de desagregar, decir, bueno, esto es muy personal, esto no, esto es estrictamente institucional, político. Nada que sea personal, no hay nada, no hay nada. Yo no entiendo eso de que son cosas sensibles. Fíjate vos que esta mujer, María Elba Rama Moya, María Elba Rama, ahí está. No puede ponerse mal porque yo diga que es una ciudadana uruguaya que fue detenida el 14 de julio de 1976 en Buenos Aires y trasladada a su país el 24 de julio de ese mismo año. No puede ponerse mal porque esto lo dice un sitio público argentino, ¿no es cierto? El sitio del Ministerio Público Fiscal. Claro. También dice que en Uruguay estuvo 5 años detenida en el establecimiento de reclusión en Punta Rieles. No puede sentirse mal ni ver afectados sus sentimientos. Ella estuvo 10 días detenida por autoridades argentinas y 5 años bajo jurisdicción de autoridades uruguayas. Lo que va a tener que venir a explicar acá, en la Argentina, es por qué cobró del Estado argentino en enero de 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández,
en liquidación 13.449 del Ministerio de Economía, la suma actualizada de 17.266.873 pesos, cuando le hubiera correspondido 45.000 pesos. Claro, claro. Ella va a tener que explicarlo y espero que no afecte su sensibilidad. Lo que sí afecta es que lo que afecta a la sensibilidad de la gente en Argentina es que con esos 17 millones de pesos que teóricamente se llevó esta señora, se podían haber hecho un montón de cosas en orden a una sala de primeros auxilios en algún barrio carenciado de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, claro. Claro, son dineros que se van Pero despilfarrando. se los llevó esta mujer que dice que soñaba con una sociedad mejor. Y sin embargo, resulta que le gusta más la plata que el dulce de leche. Como decimos acá en Argentina, ¿no? Entonces, sí. bueno, va a tener que explicar eso. Pero vos fíjate que yo me quedé pensando que cómo pueden entender los uruguayos que se haya, digamos, ¿cuál es la normativa que permite estos pagos? ¿Qué dice esa normativa? Eso te quería preguntar. ¿Cuál es la normativa? ¿Qué marco legal hay que dice, cuál es la ratio iuris, diría un jurista, ¿no? Un jurista. ¿Cuál es la razón legal que dice que tienen que cobrar ese dinero? La verdad es que yo creo que metí el dedo en la llaga con la denuncia, porque yo en la denuncia le digo al juez, cito un artículo del CELS. El CELS es el Centro de Estudios Legales y Sociales que dirigía el terrorista montonero Horacio Berbisky hasta el escándalo del vacunatorio VIP. Él se coló en la cola, se metió antes que el argentino. Me acuerdo, sí. Colarse en la cola no es un delito. Colarse en la cola no es un delito. Colarse en la cola no es un delito, decían. No, no es un delito. Ponerse en la cola para cobrar sí es un delito. Entonces, en un artículo que publica el CELS, dice, y leo un párrafo, aunque es cortito, pero es muy contundente, dice, lo escribe una abogada que se llama María José Gembe, que es actualmente vocal de la comisión directiva del CELS, o sea, no es un tema que es un historiador conocido, no, es Gembe, que es vocal del CELS. El CELS es un poco un think tank de la izquierda acá en la Argentina, la que es el que promueve todas estas políticas de derechos humanos sociedad anónima. Dice Gembe, en la aplicación de la ley 24043 surgieron nuevos inconvenientes que debieron ser resueltos. Uno de estos problemas es que muchas de las personas que reclamaban el cobro de la indemnización tenían juicios penales iniciados en su contra. Es decir, que su detención no obedecía al dictado del estado de sitio, sino a la acusación de haber cometido delitos. Y estos se trataban de delitos cometidos en el marco de la lucha armada. Y por ello el gobierno de Menem tenía intención de incluir a estas personas en los beneficiarios de la reparación. Sin embargo, la norma legal no lo habilitaba. No podía una persona que tiene una causa penal, la ley es bien clara. Aquellos que fueron presos por órdenes dictadas por tribunales militares. Militares, claro. Fuera de la justicia civil, sí. Claro. Pero también dice, aquellos que hayan estado puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en virtud de la declaración del estado de sitio. Esto es, a lo mejor es demasiado técnico, pero trato de explicarlo brevemente. Vamos a poner, los tribunales militares son todos malos, perversos, todo eso tienen derecho a cobrar. Sacalo los tribunales militares. Exacto, porque no tuvieron el debido proceso, no tuvieron las garantías de un proceso democrático, ¿no? Con las garantías de la ley. Es igual que acá. Pero la otra parte de la norma dice, aquellos que hayan estado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por el dictado del estado de sitio. ¿Cuándo se dicta el estado de sitio? No sé a qué equivale en Uruguay.
estado de excepción, no En un sé a qué estado de equivale. excepción o el golpe de Estado, cuando se dan Donde se suspenden las garantías cuando se constitucionales, ¿verdad? suspenden las instituciones democráticas con las garantías correspondientes de las instituciones. Mm. Pero eso es un recurso de la democracia, o sea, es Eh, eh, una cosa que es constitucional. Técnicamente constitucional, por eso se habla del estado de excepción. Claro. Se Claro, el excepciona el dictado, Estado para proteger sus instituciones cuando están amenazadas. Es eso. en Claro. caso de conmoción grave, etcétera. Exacto, El, exacto. el dictado del estado de sitio por parte de Isabel Perón Mm, mm. en septiembre del 74 es absolutamente legal y constitucional. Claro. Sin embargo, la ley dice, bueno, y a todos los que por el dictado del estado de sitio Claro. fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Ah. Pero eso, querido Rubén, Mm, no agota la cuestión, porque además han presentado mm. cualquier cosa. Entonces, Sí, sigamos un momentito con lo que sí. dice esta doctora Kempe. Te parece cerrar ese tema? Porque nos quedan 2 minutos de Zoom, abrimos otro Sí, Zoom y complementamos esta nota. lo prefiero pasarlo Vamos a para el otro pasarlo para el contexto. otro Zoom, entonces, perfecto. Lo que estamos diciendo ahora Sí. es que el mismo CELS, el Mm, Centro de Estudios Legales y Sociales de Horacio Berbisky y Montonero, nos da la explicación mm. de por qué se pagó a cualquiera. Claro, Nos dan claro. ellos mismos la explicación de por qué se pagó a Ellos cualquiera. Esto mismos lo vamos admiten que esta ley tiene esa dificultad. Se le pagó a cualquiera a través de a esta ley cualquiera. reparatoria. A Vamos a ese cualquiera. tema de nuevo. Cortamos ahora este Zoom Perfecto. y volvemos contigo.